Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar una historia de crecimiento explosivo en los orígenes del cristianismo según el Libro de los Hechos. Mm, Partimos de un grupo muy pequeño, apenas 120 personas, que estaban escondidas con miedo en Jerusalén. Después de la ejecución de su líder, claro. Exacto. Y en muy poco tiempo, ese grupito se convierte en una multitud que, bueno, según sus enemigos, estaba trastornando el mundo entero. Ajá. La pregunta es obvia. ¿Cómo demonios pasó eso? Tenemos aquí un comentario detallado que intenta, pues, desgranar un poco las claves. Exacto. Y lo bueno del material que manejamos es que no se limita a contar la historia, sino que va a las dinámicas internas del movimiento. A ver, Para entenderlo, vamos a tocar 3 puntos clave. Primero, la chispa, el catalizador que lo encendió todo. Pentecostés. de acuerdo. Segundo, 3 crisis enormes que casi acaban con todo, tanto desde fuera como desde dentro. Y por último, el momento decisivo que lo cambia todo. ¿Cuál? El punto de inflexión que lo transforma de una secta judía a un fenómeno, pues, global. Pues empecemos por ahí, por el principio, por esa transformación de los discípulos. Mm, Es que pasan de estar encerrados muertos de miedo a predicar en las plazas con una audacia increíble. El texto lo achaca todo a un único evento, Pentecostés. sí, Se suele pensar en gente hablando en lenguas raras, pero ¿qué pasó realmente según este análisis? esa es la clave. La imagen que tenemos es como de un caos de sonidos místicos, ¿no? Sí, un poco. Pero el texto subraya algo mucho más práctico. Habla de un sonido como de un viento recio, de lenguas como de fuego, pero el núcleo del asunto está en la glosolalia. Ajá. Y aquí el detalle es importante. La palabra griega que se usa no es para sonidos raros, sino dialectos, Dialectos, como dialectos. literalmente. Idiomas reconocibles. Había allí peregrinos de Mesopotamia, de Capadocia, de Egipto, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. O sea que no fue solo un milagro del que habla, sino también del que escucha. Fue un milagro de comunicación total. Se rompieron las barreras al instante. Y el efecto, claro, fue inmediato. Los números son de locos, de 120 personas a 3.000 conversos en un día. Y poco después, 5.000 hombres. ¿Cómo se gestiona eso? ¿Qué caracterizaba a esa primera comunidad? Pues el autor identifica lo que llama 2 vectores de crecimiento. Vectores de crecimiento. Sí, como el motor del movimiento. Eran la oración constante y, por otro lado, la predicación de la palabra. Vale. Y sobre la oración, fíjate, el texto hace una conexión muy curiosa para explicar su poder. Ah, sí. Salta casi 1800 años en el tiempo. Nos vamos al colapso económico de 1857 en Estados Unidos. Vaya salto. A ver. Pues en plena crisis, un empresario, Jeremiah Lanphier, empieza una reunión de oración en Nueva York. El primer día van 6 personas. 6. 6 meses después, eran 10.000 hombres de negocios rezando a diario, solo en Nueva York. Se extendió por todo el país y se calcula que en 2 años ese movimiento llevó a 1 millón de nuevos conversos a las iglesias. Un momento. Es un salto temporal enorme. ¿El autor sugiere que el mecanismo es el mismo? Precisamente. Que en momentos de crisis la gente busca un anclaje y la oración se convierte en un catalizador social. Exacto. Usa este ejemplo para argumentar que no es algo exclusivo del siglo I, que es un principio atemporal. Mm. Y en el caso de la primera iglesia, esto iba acompañado de una vida social radicalmente distinta. Sí, eso me llamó la atención. Eso de que tenían todo en común, que vendían sus propiedades, suena un poco a utopía. Era muy radical, sí. El texto cita al reformador Juan Calvino, que al leer esto escribió algo durísimo. A ver. Dijo: en aquellos días los creyentes daban abundantemente de lo que era suyo. Hoy no nos contentamos en guardar egoísticamente aquello que es nuestro, sino que insensibles queremos robar a los otros. ¡Qué duro! Ya. La cita sirve para recalcar lo chocante que era esa generosidad. No era un club, era una nueva familia, una economía alternativa. Vale, tenemos una comunidad que crece de forma explosiva, una oración intensa, generosidad radical, pero un crecimiento así de rápido tiene que traer problemas, ¿no? Desde luego. La fuente habla de 3 grandes ataques. El primero es el más evidente, la persecución externa.
Sí, y el análisis detalla muy bien quiénes estaban detrás. No era el Imperio Romano al principio. Ah, ¿no? No, ni siquiera todos los líderes judíos. Fueron sobre todo los saduceos. La élite sacerdotal. Exacto, la aristocracia que controlaba el templo. Y lo importante es su teología. No creían en la resurrección. Claro. Y los apóstoles estaban predicando precisamente eso, la resurrección de Jesús. Justo a las puertas del templo. Era un choque frontal de poder y de teología. Les estaban desafiando en su propio terreno. ¿Y qué pasó con esa persecución? Pues algo totalmente paradójico. Cuanto más los perseguían, más se envalentonaban. Y cuando la cosa se puso más seria, los creyentes se dispersaron. Huyeron. Pero no para esconderse. Predicaban allá donde iban. El autor lo describe con una metáfora genial. ¿Cuál? Dice que la persecución fue el viento que esparció la semilla. O sea, ¿que el plan le salió completamente al revés? Totalmente. El intento de apagar el fuego solo consiguió extender las brasas. Vale, el ataque externo no funciona. Es contraproducente. Y eso nos lleva a la segunda amenaza, que el texto dice que es mucho más peligrosa. La corrupción interna. El caso de Ananías y Zafira. Uf, es una historia durísima. Mucho. Esta pareja vende una propiedad, pero se guarda una parte del dinero diciendo que lo están donando todo. Pedro los confronta y caen muertos. Espera, es que hoy nos parece una reacción desproporcionada. ¿Mueren solo por mentir sobre dinero? ¿Cómo le explica la fuente? Claro, es que choca, pero la clave no es el dinero. Pedro se lo dice a Ananías. La propiedad era tuya, podías hacer lo que quisieras. El problema mortal fue la hipocresía, El engaño. romperlo todo. Mm, Y lo compara con una figura del Antiguo Testamento, Acán. ¿Quién era Acán? Para refrescar la memoria. Acán era un soldado que escondió un tesoro que debía ser para toda la comunidad. Su engaño privado, su codicia, provocó una derrota militar para todo el ejército de Israel. Ya veo el paralelismo. La fuente lo usa para decir eso. Un pecado oculto de mundo puede tener consecuencias devastadoras para todos. La muerte de Ananías y Zafira se presenta como una cirugía de emergencia para extirpar un cáncer. Entendido. Han repelido un ataque externo. Han purgado una corrupción interna. Parece que nada puede con ellos, pero a veces el peligro está en el día a día, ¿no? Totalmente. Y esa es la tercera amenaza, la distracción. Por el propio éxito. Exacto. Con miles de miembros, la logística se complica. Y surge una queja que además era legítima, ¿Cuál? que las viudas de habla griega estaban siendo desatendidas en el reparto diario de comida. Un problema de gestión y de justicia social, vamos. Y eso, claro, empieza a comerse el tiempo de los líderes de los apóstoles. Justo. Era una labor necesaria, pero les estaba desviando de su tarea principal, la oración y la predicación. Y aquí la Iglesia se enfrenta a su primera crisis de crecimiento. A ver, uno podría pensar que es la primera vez que la dirección se desconecta de la base y crea una burocracia para que otros se encarguen. ¿No podría verse así? Es una lectura posible, sí, pero el texto lo enfoca de otra manera. No abandonaron la acción social. Sino que la delegaron. Más bien la profesionalizaron. Pidieron a la comunidad que eligiera a 7 hombres llenos del espíritu y de sabiduría para que se encargaran. Fueron los primeros diáconos. Ah, Así, una crisis que amenazaba con dividirlos se convirtió en una oportunidad para crear una estructura más sólida. ¿y el resultado, según el texto, fue? Que la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Sobreviven a todo. Y aquí es cuando el movimiento empieza a expandirse de verdad. Entra en escena una figura, clave. El autor la llama la conversión más importante de la historia. Saulo de Tarso. Es que es difícil exagerar la brutalidad con la que lo describen antes de su conversión. Sí, Usa un verbo griego, lumaino, que se usaría para un jabalí destrozando un viñedo o un animal salvaje despedazando a su presa. Dice que asolaba la iglesia vaya. y, en otra parte, que respiraba amenazas y muerte. No era un opositor, era un torturador. Y este hombre, el enemigo número 1, se convierte en su mayor campeón. La fuente deja claro que no fue una decisión suya, ¿no? Para nada. El relato del camino a Damasco es, bueno, Saulo no buscaba a Jesús, Jesús lo interceptó a él. Una emboscada divina, casi. Totalmente. Lo derribó del caballo, lo dejó ciego, le cambió la vida. No fue un cambio de opinión, fue un reclutamiento. Y su misión era llevar el mensaje a los no judíos, los gentiles.
Fue uno de los dos motores, sí. El otro evento crucial fue la experiencia de Pedro con Cornelio, un centurión romano. Ajá. Pedro tiene una visión y justo después lo llaman a casa de este centurión. Mientras les predica, el Espíritu Santo cae sobre ellos igual que en Pentecostés. Un soldado romano, el símbolo de la ocupación. Tuvo que ser un shock tremendo. Una bomba teológica. Y generó una crisis enorme. Cuando Pedro volvió a Jerusalén, tuvo que dar explicaciones. La iglesia estaba al borde de la ruptura. Y esto lleva al Concilio de Jerusalén. Directamente, una cumbre de emergencia para decidir el futuro del movimiento. O sea, no fue una reunión sin más, era un choque de trenes ideológico. Totalmente. Había dos facciones clarísimas. Una, la tradicionalista, que decía que para ser cristiano, un gentil primero tenía que hacerse judío, circuncidarse, seguir la ley. La puerta del cristianismo era la puerta del judaísmo. Exacto. Y la otra facción, la de Pablo y Pedro, defendía que solo hacía falta la fe en Jesús, que la salvación era un regalo, no algo que te ganabas cumpliendo la ley. Las consecuencias de esa decisión eran enormes. Si hubiera ganado la primera facción, el cristianismo se habría quedado como una secta judía, probablemente. Exacto, se habría extinguido seguramente. La decisión del concilio fue un punto de inflexión en la historia mundial. Santiago, el líder en Jerusalén, falló a favor de Pablo. Y se abrió la puerta a los gentiles. Se abrió la puerta al mundo. Ese fue el momento en que el cristianismo rompió su cascarón cultural y se convirtió en un movimiento global. Es increíble. Vemos como un grupo pequeño, a través de fervor, de crisis, de debates durísimos, pasa de ser algo local a tener una vocación universal. Superan la persecución, la corrupción, la distracción y al final rompen su propio molde. Y todo esto, esta historia, nos lleva a una reflexión final que plantea el autor. Una tensión que hoy es quizá más fuerte que entonces. Sí, menciona a un teólogo alemán muy influyente, Rudolf Bultmann. ¿Qué decía Bultmann? Bultmann afirmó, y cito, que es imposible usar la luz eléctrica y la radio y al mismo tiempo creer en el mundo de espíritus y milagros del Nuevo Testamento. Vaya. Básicamente decía que la mentalidad científica moderna hace que sea intelectualmente imposible aceptar estos relatos. El autor del comentario no está de acuerdo, claro, pero la cita es muy provocadora. Plantea una pregunta fundamental, desde luego. ¿Cómo se reconcilia un universo que parece gobernado por leyes físicas, inalterables, con la posibilidad de una intervención divina, ya sea en el siglo I o en el XXI? Mm, Una idea interesante para seguir dándole vueltas.